Abran el micrófono si quieren, o si no tienen micrófono, ponen en el chat. Profe, Sí. ¿se puede preguntar por alguna actividad? ¿Sí? Tengo dudas con una actividad del libro, todo cual, pero es la distancia de un punto, que no me quedó claro el concepto. Bueno, déjame, espérame que abro el enunciado. Decime, ¿te acordás la página? Ahora lo busco. Dale. Yo mientras voy viendo en blanco para presentar y vamos escribiendo. A ver si lo tengo abierto. No. Se me abrió el libro. El ejercicio de la página 29, no, el ejercicio 29 en la página 108. Ahí lo buscamos. Espérame que abro en blanco. ¿Me dijiste página? 108. Te escucho cortado y no te entiendo bien la página. Perdón, ¿ahí se escucha? Ponelo en el chat, más fácil. Espérame que no sé por qué ahora se me cerró el libro. Ah, no, acá está. 108, ahí está. Espérame que se me cerró el libro, no sé por qué. Abrí otra cosa y se me cerró. A ver si hay dos. No. Ah, sí. Acá está, no se me había cerrado. 108. Así veo el enunciado y lo copiamos. Sí, ¿qué actividad? Punto D, ¿de cuál? ¿De qué? ¿La 27? De la 29. Ahí buscamos. Espérame que mire cómo era el enunciado. Punto D. Ay, me pasé. 8. 29D. El de la simetría. A ver, vamos a abrir esto y vamos a presentar. Bueno, ¿se ve una pantalla en blanco? ¿Una hoja en blanco para poder escribir? Sí, sí, se ve. Bien. Entonces, esa actividad dice, que me permita seleccionar acá. ¿Por qué? No permite. Ahí está. Ahora sí. Un poquito más grueso. Dice, bueno, una F, perdón, se supone biyectiva, tiene inversa. ¿Sí? Esta F va a ir de un conjunto A un conjunto B. A cada elemento del conjunto A le devuelve la imagen a través de la F. La inversa, entonces, va a ir de B a A, ¿sí? Que a cada elemento de este le va a hacer corresponder un elemento en A. Por definición, si la F aplicado al X me devolvía. Esta es la definición de inversa, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Si tienen micrófono, ábranlo así porque... o alguien que tenga micrófono, así puedo saber si van siguiendo. Sí, sí. Sí se escucha, Bien. profe. Entonces, lo que dice ahí es que si sabemos que un punto AB está en la gráfica de la F, entonces, ¿qué tiene que pasar? Que la F calculado en el número A me tiene que devolver como imagen el B. Eso es por definición de gráfica de la función. ¿Está bien? Sí. Bueno. Y esto
por definición de inversa, que sabemos que existe, ¿qué me dice? Si la F en A es B, entonces la G en B me tiene que devolver el A por la definición de la inversa. ¿Está? Sí, Y esto me dice que el par BA tiene que estar en la gráfica de la G. Esto va a ser por definición de gráfica de G. ¿Está? Entonces, si un punto AB está en la gráfica de una función, el par BA tiene que estar en la gráfica de la inversa. ¿Sí? Eso es por definición de gráfica de una función y por definición de inversa. Entonces, ¿esto cómo lo vemos en la gráfica? Si tuviéramos, ahora vamos a buscar un poquito más de lugar, acá. Hacemos un sistema para graficar. Entonces vamos a suponer que tenemos un par AB, un punto de coordenadas AB, que sea el punto P, que el punto P, AB, esté en la gráfica de la función F. ¿Sí? Entonces sabemos que si tomamos el par BA, va a estar en la gráfica de su inversa. Vamos a ponerle punto Q. Entonces voy acá y marco. Lo mismo que estamos usando siempre, se supone la misma escala en eje X y eje Y. Entonces marco el B acá, ¿sí? Y el A por acá. Entonces el par BA.Q, por acá va a tener que pasar la G, la inversa de la F. ¿Está? Si en este sistema trazamos la gráfica de la función identidad, que va a pasar por el punto BB, por el punto AA, X igual a Y, esta recta que pasa por el origen, ley igual a X, ¿sí? Este punto P y este punto Q son simétricos respecto a esta recta, ¿sí? Si hago la distancia de este punto al punto donde corta la recta, me tiene que dar la misma que está acá, que es lo que está explicado ahí, no pide que demuestren eso, ¿sí? ¿Está? Como que en esta recta tengo un espejo, entonces el punto P rojo se refleja en el punto Q verde, o al revés, el punto Q se refleja en el punto P. Eso pasa para todos los puntos P y Q que estén en la gráfica de la F y de su inversa. Entonces, si acá la gráfica de la F tiene una determinada forma, la inversa acá va a tener que tener una forma simétrica respecto a esta. Como que acá hay un espejo, doblo la hoja por esta recta y se refleja acá. Eso es lo que intenta ver en esa actividad. Vuelvo a repetir, esto se puede hacer siempre que X y Y sean variables abstractas y use igual escala en ambos ejes. Porque aunque sean variables abstractas, perdón, si la escala es diferente, esta simetría se deforma y no se cumple. Si fueran variables que no son abstractas, que tienen una determinada interpretación, no puedo graficar una función y su inversa en el mismo sistema. Tengo que hacer sistemas diferentes. Si tengo una función que me da concentración en miligramos por litro en función del tiempo, tengo una función cualquiera así, acá tengo el tiempo yo medido en minutos y acá la concentración medida en miligramos por litro y esta es la F, concentración, función del tiempo. La inversa, primero deberíamos justificar que existe, no puedo porque para nosotros graficar la inversa acá, ¿qué hacíamos? Cambiábamos, despejábamos la T
función de la C y donde decía C poníamos T e intercambiábamos, pero acá no puedo intercambiar porque donde dice tiempo no puedo poner concentración y donde dice concentración no puedo poner tiempo. Entonces tengo que hacer un sistema diferente, ¿sí? La inversa me va a dar algo así, bueno, eso ya lo vamos a ver, esta es la inversa, pero tengo que hacer en sistemas diferentes la función y la inversa. Eso en caso de que las variables tengan una determinada interpretación, representen una determinada magnitud. ¿Está? No sé si eso responde. Sí, habla de la distancia, pero no pide, digamos, no pide que lo justifiquen porque la distancia. La idea es que vean que esa distancia es la misma para justificar la simetría. ¿Está, Florencia? Más o menos la duda está. Profe, porque en tarea de aula habíamos utilizado esa ecuación que te da ahí el libro y no entendí el planteo de esa ecuación. A ver, déjame revisar qué dice el libro. Espérame, que vuelva a ver acá. Ahí habla de esa distancia que yo te decía, ¿sí? Que AB y BA son simétricos respecto de la recta igual a X, o sea que la distancia entre el punto P al punto, bueno, acá llama Q, al punto donde se corta la recta, es lo mismo que la distancia de ese punto Q al punto R, esto que veíamos acá. Si a ahí bueno, le pone a este punto R y a este punto Q, para poner los mismos nombres que están ahí en el libro. Que vamos a borrar un poco, si hacemos lugar. Lo que dice ahí es que deberíamos demostrar esto, que esa distancia es la misma para justificar esa simetría, pero no saben ustedes calcular esas distancias algebraicamente, entonces quedó borrador. Todavía, ¿está? Entonces lo que hay que ver es eso, que la distancia del punto P al punto Q es lo mismo que la distancia del punto R al punto Q. Esta distancia que está marcada acá. Esto, distancia del punto P perpendicular a la recta esta igual a X, al punto Q, me da lo mismo que este punto al mismo punto Q. ¿Sí? Esas dos distancias son iguales. Claro, Hay que pero no usar... hay que desarrollar esa ecuación. ¿Eh? Perdón, no te Que no hay alcancé. que, No, no hay porque que no desarrollar esa saben todavía ecuación. trabajar con esto. Habría que usar distancia de puntos en el plano. ¿Sí? Ah, listo, profe, gracias. Eso nada más. Igual no es tan difícil porque este punto Q, que está en la recta igual a X, ese punto Q va a tener coordenadas C, las dos iguales porque están en la recta igual a X, el C y C acá, ¿sí? Entonces hago la distancia de P a Q, la raíz de la diferencia de las X al cuadrado, más la diferencia de las Y al cuadrado, y acá lo mismo. Y bueno, cuando plantean eso queda igual. Punto P es AB, A menos C, la diferencia de las X, B menos C, la diferencia de las Y. Ahí hay un cero que está de más. Claro, nosotros habíamos planteado algo así, pero eso no Sí, entendí. eso, pero no, a ver si podemos adelantar un poquito. B menos C al cuadrado. Esta es la distancia de P a Q. Y la de R, entonces R es B menos C al cuadrado más A menos C al cuadrado, ¿sí? Y queda lo mismo, A menos C cuadrado, A menos C cuadrado. Esto queda igual. ¿Está bien? Listo, sí, profe. Eso es, usar la ecuación. Vuelvo a la sala a ver si hay alguna otra consulta en el chat. No, chicos, en el parcial no van a entrar demostraciones porque es a libro abierto, entonces no tiene sentido que ustedes copien una demostración. Lo que va a entrar son aplicaciones de los teoremas, las propiedades, ¿sí? A un caso particular. Ese sí puede ser, porque eso lo tienen que hacer ustedes. El que me decís de f y g lineales, la compuesta es lineal. Sacar el vértice de una parábola
El X puede ser menos B sobre 2A y el Y, espera que vuelvo a la hoja si escribo, en una cuadrática, una función cuadrática. El vértice es un punto con abscisa, X sub B y sub B. Se puede demostrar que el X es menos B sobre 2A, o forma equivalente el promedio entre las dos raíces, si tenemos las dos raíces, y el Y del vértice es la función calculada en ese X. Entonces, yo tengo, por ejemplo, la función 2x cuadrado más 5x menos 4, el X del vértice, ¿cuánto me da? Menos B sería menos 5 sobre 2A, que me da 4. ¿Sí? ¿Está bien? Menos B, el B, menos B es menos 5, el A vale 2, y entonces el Y del vértice, tengo que calcular la F cuando la X vale menos 5 cuartos. 2 por menos 5 cuartos al cuadrado, más 5 por menos 5 cuartos, menos 4. Hacer toda esa cuenta y el número que me da es el Y del vértice. La imagen a través de la F del X del vértice. ¿Está? Hacer esa cuenta con las fracciones y ver cuánto me da. No sé si esa era la consulta. Sí, ahí está, muchas gracias. Sí, eso cualquiera sea el valor. Las deformaciones de funciones. Dale, ahí veo. Espera que déjame ver si tengo alguna duda antes. El vértice está. Completar cuadrados. Bueno, a ver, vamos a hacer la de completar cuadrados y después vemos los de las deformaciones. Vuelvo a la hoja acá. A ver, vamos a hacer un ejemplo cualquiera. Igual, si a ustedes les resulta difícil hacer... Fíjense, en este ejemplo que vimos recién, a ver, lo voy a copiar más abajo. F de x, 2x cuadrado más 5x menos 4. Dominios, suponemos todos los reales. Si nosotros buscamos recién el X del vértice y nos dio, hicimos las cuentas, menos 5 cuartos. El Y del vértice, a ver cuánto nos da. Uy, me fui. Es acá. ¿Qué cuenta tenemos que hacer? ¿Qué queda acá? 2 por 25 sobre 16 menos 25 sobre 4 menos 4. Podemos simplificar acá. A ver si estoy haciendo bien las cuentas. Saco el 8 denominador común. Queda 25 menos 50 menos 32. O sea que me queda menos 57 sobre 8. Que tengo los números. Supongamos que está bien. Revisamos después la cuenta. El Y del vértice menos 57 sobre 8. Con esto que está acá, no me hace falta completar cuadrado, porque yo ya sé que esta es la forma polinómica. La forma de cuando tengo completado los cuadrados es la que llamamos la forma canónica. Y igual a la función que es x menos el x del vértice al cuadrado multiplicado por el coeficiente a más el y del vértice. Y tengo todo para escribir esa forma. En nuestro ejemplo, ¿cómo nos quedaría? ¿Cuánto vale el a? Este a. 2. 2. X menos. ¿Cuánto vale el x del vértice? Menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos. Más el y del vértice, que es menos 57 octavos, si hice bien las cuentas. En definitiva, la ley es 2 por x me va a quedar más 5 cuartos al cuadrado menos 57 octavos. Y esa es la forma canónica y ahí puedo ver cuáles son las operaciones gráficas que hago de la x cuadrado.
¿Cuáles serían esas operaciones? Primero vamos a tener una traslación horizontal. Cinco cuartos, como estoy sumando, va para la izquierda, ¿sí? Después aparece multiplicar por 2. Esta es una deformación vertical. Ahora vemos en un ejemplo un poco más simple. Y me falta la última, que es esta. Es una traslación vertical 57/8 para abajo, porque está restado. O sea, para llegar a esta forma, que es la forma canónica, los pasos algebraicos son eso que vimos hoy, completar cuadrados, que es por ahí la parte más que tiene más complicaciones. No es tan difícil, pero bueno, tiene un poco más de cuenta. ¿Sí? Profe, Sí. el único signo, digamos, que va al contrario sería el que, El de la X. digamos, el de la X, el que Sí. está Porque, modificándolo. fíjense, si yo tuviera, acá porque tenemos dominios todos los reales y por ahí eso no se ve tan claro, pero si yo tuviera una función con dominio, por ejemplo, en el intervalo -2, 5, imagen o codominio en los reales, ¿sí? Igual a f de x. Y defino otra función que es esta f calculada en x más 1. ¿Cuál es el dominio de esta función g? ¿Cómo lo calcularíamos? Tengo que calcular la f en este número, ¿sí? Entonces el número x más 1 debería estar en el dominio de la f, porque si no, no puedo calcular la f. ¿Se ve? ¿Y esto qué tiene que pasar? El x más 1 debería estar en el intervalo que era el dominio de la f, -2, 5. Eso se cumple siempre y cuando el x más 1 esté entre 5 y -2. ¿Sí? ¿Te va siguiendo? Sí, sí. Entonces, ¿dónde tiene que estar la x? Que es donde voy a calcular la g. Resto 1 a ambos lados de la igualdad. Me queda 5 menos 1, -2 menos 1. O sea que me queda que la x tiene que estar entre -3 y 4. ¿Qué pasa? Fíjense que acá yo tenía así. Si este era todo el eje real, entre -2 y 5 mi dominio original. Acá podía calcular la f. ¿Dónde puedo calcular la g? Entre -3 y 4. -3 y 4. Me quedó como todo el dominio corrido una unidad para atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me muevo una unidad para atrás, ¿sí? Para que al sumarle 1 vuelvo al dominio de la f. ¿Está? Entonces me queda toda la gráfica que yo tenía de la f entre -2 y 5 corrida una unidad para atrás. Aunque a la x le sumé 1, la gráfica se mueve una unidad al revés. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. A ver, vuelvo a la sala, a ver si, porque había unas consultas sobre lo de las deformaciones, ¿sí? Ahora vamos a ver eso de las deformaciones. Está lo de completar cuadrados y lo de por qué se mueve al revés en el eje X. Si no, lo volvemos a ver. A ver, supongamos, vamos a hacer las deformaciones. Que son cuando, a partir de una función conocida, la multiplico por una constante. Deformaciones verticales. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que tengo una gráfica de una función cualquiera conocida. Vamos a hacer un ejemplo cualquiera.
Vamos a hacer así. Vamos a suponer que esta es la gráfica, ¿sí? De una f cualquiera, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de esta f? De -2 a 3. De -2 a 3, como estos puntitos vamos a suponer que están incluidos, vamos a ponerlos cerrados. ¿Cuál es el conjunto de imagen? De 0 a 4. De 0 a 4. Entonces vamos a suponer que defino una función g que es 2 veces la f, 2 por f, ¿sí? ¿Qué dominio tiene esta g? ¿Dónde puedo calcular la g? Tengo que poder calcular la f en el mismo x, ¿sí? Para aplicar la g a un x, tengo que hacer la f en ese mismo x y a ese número multiplicarlo por 2. O sea que el dominio de la g va a ser el mismo que el de la f, porque tengo que calcular la f. ¿Sí? Entonces vamos a ver si podemos calcular algunas imágenes de g. Por ejemplo, ¿cómo hago para calcular la g en -2? Voy a tener que hacer 2 por la f en -2, ¿sí? ¿Cuánto vale la f en -2? 2. 0. 0, acá. En -2 vale 0, ¿sí? ¿Está bien? El x igual a -2, la f corta acá, 0. O sea que me queda 2 por 0, 0. Quiere decir que la gráfica de la g va a pasar por acá. En el -2 va a valer 0, lo mismo que la f, porque al multiplicarla por 2, el 0 sigue dando 0. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Cuánto vale? Perdón, que se me fue la gráfica. La g en 0. Voy a tener que hacer 2 por lo que vale la f en 0. ¿Cuánto vale la f en 0? Voy acá. 2. En 0 vale 2. O sea que acá me queda 2 por 2, me da 4. Quiere decir que acá en 0, que valía 2, ese puntito tiene como imagen el doble. Este ahora va a valer 4 acá. ¿Sí? ¿Está bien? Eso va a pasar, bueno, a ver, hagamos otra cuenta. Por ejemplo, ¿cuánto vale la la g, perdón, en 3? ¿Cuánto vale la g en 3? 2 por la f en 3. ¿Cuánto vale la f en 3? Aunque saqué la gráfica. 4. 4. Entonces tengo que hacer 2 por 4, 8. Entonces en la gráfica de la f, el punto que tenía imagen 4, ahora tiene imagen el doble, porque estoy multiplicando todas las imágenes por 2. Este se me va a ir arriba. Bueno, no me va a alcanzar, pero por acá... Espera, no te entiendo, porque se me corta. Volvé a repetirme, por favor. Acá en el 8. Este puntito en el 3 valía 4, si multiplico por 2 me da 8, ¿sí? Estoy multiplicando a las imágenes, porque la g es 2 por lo que vale la f en el x. Estoy multiplicando los valores de las imágenes de la f por 2. Porque puse el ejemplo por 2, podría ser por 3, por un medio, por un número cualquiera, ¿sí? Puse el 2 para hacer un ejemplo particular. ¿Sí? Estamos viendo las deformaciones, que es deformaciones verticales en realidad, que son multiplicar a la función por una constante. Puse un ejemplo con la constante igual a 2. Entonces, ¿cómo queda? Ahí hicimos algunos puntitos, pero podemos ir eso que hicimos con algunos valores, lo deberíamos hacer con todos los puntitos. Entonces, acá la gráfica me va a quedar estirada
la que tenía esta forma, se estira, ¿sí? Multiplicada por 2. ¿Está bien? ¿Qué hubiera pasado si acá definimos la función, por ejemplo, otra diferente, a partir de la misma f, una función h, que en vez de multiplicar por 2, multiplica por 1/2 la f. El dominio sigue siendo el mismo que el de la f, porque tengo que calcular la f en todos los puntos donde calcule la h. Y entonces, ¿qué va a ir pasando con la gráfica acá? De la h. Donde la f valía 0, si lo multiplico por 2, la imagen va a seguir siendo 0. Acá. En 0 valía 2, ahora va a valer la mitad, va a valer 1. En 3 valía 4, ahora va a valer la mitad, va a valer 2. Y entonces me va a quedar contraída la gráfica. El otro es un estiramiento, esto es una contracción vertical. Si el número que multiplico es mayor que 1, se estira. Si está entre 0 y 1, se contrae. Y si es negativo, se da vuelta la parte positiva para abajo del eje, la parte negativa hacia arriba. ¿Está? Quien había preguntado de las deformaciones, ¿se entiende mejor? Eso lo vamos a seguir trabajando con todas las curvas. Sí, profe. O sea que en las deformaciones verticales el dominio vendría a ser lo mismo y en las horizontales lo que es igual es la imagen. Claro. Ah, claro. Lo mismo que pasa con las traslaciones, ¿sí? Las traslaciones verticales, el dominio es el mismo, porque subo o bajo la gráfica, me queda definida en el mismo intervalo. Lo que cambia es la imagen. En cambio, las traslaciones horizontales, como muevo la gráfica sobre el eje X, a la derecha o a la izquierda, me cambia el intervalo donde está definida, entonces me cambia el dominio. Igual con todas estas operaciones vamos a seguir trabajando con todos los tipos de funciones con los que vamos a ir viendo. ¿Está? Gracias, profe. No, de nada. Bueno, alguien acá preguntaba lo de las asíntotas. Asíntotas vamos a trabajar mañana igual, pero bueno, repaso algo, porque no llegamos hoy a trabajar con lo de homográficas de las asíntotas. ¿Sí? Profe, antes de que salga de eso, ¿podría Sí. hacer un repaso de lo que es contracción? Sí, esta, la que multipliqué por un medio. Esa es, listo. Eso es esta es un estiramiento, porque digamos, la multiplico por 2, la estiro. Está. Al doble. Y esta la multiplico por un medio, tomo la mitad, por eso es una contracción. Vertical estamos hablando siempre. Claro, pero yo me refería a horizontal. Bueno, esas es cuando, en realidad es lo mismo que pasaba con el corrimiento, es al revés de lo que hoy me explicó dice. la profe. No, hoy explicó la profe lo de la traslación. Traslación, bueno. Esto, pero una cosa es traslación y otra cosa es contracción. Sí. ¿Sí? Traslación, corro para la derecha o para la izquierda, para arriba, para abajo, pero en forma paralela, no deformo la gráfica. ¿Sí? Sí. Esto que yo expliqué acá, si yo tengo una función, para que se me fue acá, una función cualquiera. En la página 47 está en eso. Lo ¿Sí? estoy viendo acá. Sí. Una función cualquiera, por ejemplo, que tiene dominio en el intervalo -2, 5, y defino una función g, que es la f calculada en x más 1, ¿sí? Si yo tenía la f definida entre -2 y 5, en este dominio acá, la función g va a tener dominio al despejar la x en el intervalo -3, 4. Todo este intervalo que yo tenía, una unidad hacia atrás, entre -3 y 4. ¿Sí? Toda la gráfica que tenía entre -2 y 5 se traslada para atrás una unidad. ¿Por qué? Porque al trasladar una para atrás, cuando sumo 1, puedo volver al dominio original y calcular la f. Esa es una traslación horizontal, pero no es deformación. Eso está todo en la tabla, no me acuerdo qué página era del libro, donde está explicado todas 47. Las operaciones gráficas. Que son, sí, que son estas. A ver si podemos hacer un resumen acá. Si yo tengo f más una constante,
Esto es una traslación vertical, un corrimiento vertical. Hacia arriba o hacia abajo depende el signo de K. Hacia arriba si K es positivo, hacia abajo si K es negativo, ¿sí? Tal cual me dice el K. Bueno, y Sumo. con multiplicación o suma en Espera. en el horizontal. Bueno, Espera, en la horizontal es una traslación horizontal, es cuando hago como una composición. La F calculada en el número X más K, más la constante. Entonces, hacia la derecha, si K es negativo, hacia la izquierda, si K es positivo. ¿Sí? En el ejemplo que estaba antes era en X más 1, como era sumar 1 K positivo, lo corrimos a la izquierda. multiplicación pasa lo mismo. Sí, si tengo K por la F, el ejemplo que hicimos recién, esta es una deformación vertical. Siempre que yo modifique la F de X, las imágenes, acá a las F le sumo K, acá a las F las multiplico por K. Siempre es algo vertical. Depende. Si K es mayor que 1, se estira. Si K está entre 0 y 1, se comprime, se achata. Y si el K es negativo, pasa lo mismo, pero reflejado. Y si tengo I igual a F en K por X, ahí estoy modificando la X. Entonces hay una deformación horizontal. Al revés, ¿sí? Si K es mayor que 1, se comprime. Si K está entre 0 y 1, se estira. Y si el K es negativo, se refleja en el eje Y. Pero esto lo vamos a ver más claro, se ve mejor con las funciones trigonométricas. Ese tipo de deformaciones. Por eso por ahora no hicimos muchos ejemplos. ¿Está? Sí, ahí, profe, te preguntan algo en el chat. Que dice, Dale. profe, entonces, Porque habían preguntado antes algo de asíntotas. para completar cuadrados Sí, averiguamos. es lo más fácil. O sea, si deberían saber hacerlo de otra forma, ¿sí? Pero si les resulta más difícil, buscan el X y el Y del vértice y hacen la forma canónica. Ahora repasamos una forma, pero déjame contestar algo que habían preguntado de las asíntotas, que es un poco lo que vamos a ver mañana, porque no alcanzamos a trabajar con las asíntotas. La primera vez que aparecen las asíntotas es con las funciones homográficas, ¿sí? Vamos a llamar asíntota a una recta que cumple. ¿Cuándo vamos a decir que es una asíntota? Una recta, a una curva. Es cuando, si yo tengo la curva, si nos movemos sobre la curva, ¿Era la que se aproximaba siempre al cero? sí, los puntos de la curva y de la recta se van acercando cada vez más. Esto es un poco escrito en palabras. Tengo así una gráfica cualquiera. Profe, eso también me había quedado duda. ¿Puede ser que haya más de, por ejemplo, puede 3 o 4 gráficas y que sea función? No entiendo. Espérame que termino esto de Vale. asíntota. Bueno. Esta recta, por ejemplo, cuando yo me voy moviendo sobre la curva para acá, la distancia entre los puntitos de la curva y de la recta se van haciendo cada vez más chiquititos. Por eso decimos que esta recta es asíntota para esta curva. Cuando me muevo para este lado, no me importa, para el otro lado no será asíntota, pero para este lado sí. Nos van a aparecer ahora cuando terminemos de trabajar mañana con las homográficas. Estas tienen asíntotas. Tienen asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Rectas que son verticales y rectas que son horizontales. ¿Está?
pero esto todavía no nos Profe, apareció. te hago una pregunta. ¿Cuándo sería el parcial? El 31, fíjense que está en el documento, no quiero decir fecha para no meter la pata porque por ahí me equivoco, pero me parece que era el 31 de julio, un sábado. Igual antes del receso vamos a publicar un formulario para que ustedes confirmen que quieren rendir el parcial o el recuperatorio. Eso es De eso también hubo duda, profe. Bueno. Porque no sabíamos cómo inscribirnos y nos dijeron que No, fue guaraní. porque todavía no está abierto. Cuando se abra ese formulario ya les avisamos y va a estar en la página de comunidades para que ustedes ingresen al formulario y ahí se anoten. Si no se anotan no van a poder rendir porque nosotros calculen que son más de 1000 alumnos, entonces tenemos que tener estimada la cantidad de los que van a rendir para poder abrir las salas y organizar todo el parcial. Eso lo tenemos que hacer con tiempo. El parcial va a ser después del receso, pero esa confirmación, ese formulario va a estar antes del receso, pero todavía no está, por eso no los encontraron. No va a ser todo el tiempo de 8 a 13. En ese lapso de tiempo, 2 o 3 horas va a ser, no sé cómo vamos a armar los grupos, por eso digamos, dejamos reservado ese lapso de tiempo. ¿Sí? Después ya les vamos a avisar bien a qué hora le toca a cada uno, cuánto tiene de tiempo. Por eso, fíjense de hacer los trabajos prácticos para probar cómo se arman los PDFs, cómo subir los PDFs, todos los comentarios que les pusimos a los que hicieron el trabajo práctico, que tenían error en el nombre, que no habían puesto el documento. Todo eso es de práctica, además de que ustedes practican las actividades matemáticas en sí y las autocorrigen con las resoluciones. Sobre todo la parte formal de entrega, ¿sí? Cómo hacer el PDF con las fotos, que las fotos estén claras y en foco. ¿A qué te referís con la unidad 4? A derivadas, seguro, por lo menos el cálculo vamos a llegar. Profe, entonces vos nos recomendás que vayamos repasando todos los trabajos prácticos, todas las actividades para... Sí, porque no esperen al último día para estudiar porque no van a llegar. No me acuerdo los números de unidades, no te quiero decir algo mal. Los temas están publicados en el documento. ¿Sí? Toda la parte del apéndice A, el apéndice B, toda la parte de introducción de funciones, las funciones elementales, límite y derivada. Límite, continuidad y derivada, por lo menos el cálculo seguro. Profe, ese primer parcial representa... el único. ¿El único parcial representa el fin del primer cuatrimestre? ¿Así sería? En realidad el primer cuatrimestre para ustedes se va a cerrar, no me acuerdo cuándo se cumplen las 14 semanas, pero después del parcial, ¿sí? ¿Y hay un final después del parcial? Pues, si aprueban el parcial o el recuperatorio, quedan regulares y tienen que rendir el examen final como regulares, que será en diciembre, noviembre, diciembre. Y si quedan libres, tienen la opción o de recursar la materia o de rendir como libres. Profe, entonces, si ponele, a mí me va mal en el parcial, voy a un recuperatorio, ¿no es cierto? Sí, está todo explicado en el documento. Cada parcial tiene... Sí, si no se presentan a ninguno de los dos, quedan ausentes. Si se presentan y no entregan o les va mal, en los dos les quedan como libres. Sí, cada parcial tiene un único recuperatorio. La inscripción al formulario es la misma para las dos cosas, ¿sí? No va a haber después otra inscripción al recuperatorio. No hace falta presentarse al parcial para rendir el recuperatorio, ¿sí? Pueden estar ausentes en el parcial y presentarse al recuperatorio. Sí o sí tienen que estar inscritos en ese formulario, que todavía no está abierto. Apenas esté abierto ya les avisamos. Una pregunta. Sí. Después de lo que sería el segundo cuatrimestre, que empieza con los temas nuevos, sí. El que no aprobó el primer cuatrimestre, ¿lo puede cursar? Sí, las clases son libres, pueden venir perfectamente. ¿Sí? Y sería como en el final, tendría la posibilidad de recuperar el primer cuatrimestre y de rendir el segundo cuatrimestre. No, a ver, si vos quedás libre, no podés cursar matemática 2. Claro. ¿Sí? La regularidad, aunque vos no rindas el examen final, te permite cursar las materias correlativas, que son matemática 2 y física 1.
El parcial es teórico práctico, está explicado en el documento. Ausente no afecta para nada la nota. Hola, una pregunta. A mí Sí. mi tutor me dijo que rendir el final de matemáticas se puede en la última semana del llamado de julio-agosto y en No, noviembre-diciembre. no, porque la ¿No? última llamada de julio-agosto todavía no tomamos recuperatorio. A ustedes no se les terminó el bueno. cuatrimestre ahí todavía. Gracias. No, de nada. Profe, por el tema para subir las fotos para entregar el parcial, ¿se puede cambiar, por ejemplo, de pestaña una vez que abrimos el parcial para descargar las fotos o tenemos que quedar en esa pestaña? ¿De la pestaña de comunidades, vos decís? Claro, sí, donde esté el examen. Sí, pueden. Lo que puede pasar es muchas veces que si ustedes están en comunidades y están trabajando y no lo usan, ¿sí? Tienen que actualizar la página para que se les vuelva a actualizar comunidades y poder entregar. Está Pero bien. nada más. Pero pueden trabajar con varias pestañas al mismo tiempo. Lo que van a tener que estar es, como está explicado en el documento, en una sala como esta, donde van a tener que tener la cámara y micrófono, sin auriculares, ¿sí? Durante todo el plazo que dura el parcial. Pueden trabajar con todos sus apuntes, sus libros, sin comunicarse con otras personas. Cuando entregan, nos avisan, les verificamos que haya llegado el PDF y ahí les confirmamos y se pueden retirar de la sala. Gracias. Igual lean que está todo explicado en el documento. Cualquier duda que les surja, hay un foro específico para que pregunten. Profe, una pregunta respecto al examen. Sí. Cuando hay que graficar, gráfica de funciones, Sí. ¿se pueden usar calculadoras gráficas tipo Sí, GeoGebra? pero vos tenés que copiar la gráfica después. Y si te piden justificar de dónde la sacaste, tenés que saber justificar. O sea, la tengo que dejar en la hoja. Y sí, porque si no, ¿cómo sabemos que graficaste? Perfecto. Y nosotros corregimos sobre lo que entregan. ¿Está? Había alguien que había preguntado, no sé si quedó claro, lo de completar cuadrados. No me acuerdo quién era. A ver que vuelvo para atrás. Emanuel. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos un ejemplo de completar cuadrados? Sí. Bueno, dale, por a favor. ver que si me quedó lugar en lo que había armado, si no borro. A ver, sí, acá tengo una hoja limpia. A ver, vamos a pensar una desde el principio. A ver, x cuadrado. Déjenme que se me ocurra algún ejemplo que después no queden números tan feos. A ver, vamos a pensar así. Menos 2x, menos 3. Dominio todos los reales, no hay restricción algebraica. Función cuadrática. Su gráfica es una parábola. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de escribir esa ley en la que llamamos la forma canónica. Completar cuadrados. Completar cuadrados significa agregar lo que me... Sí. ¿Sí? La canónica es sí o sí, tenés que completar los cuadrados, ¿no? Sí, o hacer como hicimos antes, encontrar el x y el y del vértice y escribir la forma canónica directamente. ¿Sí? Como vimos acá. Espera que volvamos. ¿Cuál era? Esta. ¿Sí? Nosotros acá calculamos... Perdón que se me mueve la hoja, me fui otra vez para abajo. No, me pasé. ¿Dónde está el ejemplo? Acá. En esta... ¡Oh! Estoy moviendo el mouse. Vamos a hacerlo con la compu. En esta, nosotros... No sé por qué se me mueve tanto esto. Porque está el mouse mal puesto. A ver. En esta que hicimos antes, encontramos primero el x y el y del vértice y con eso escribimos la forma canónica y pudimos hacer toda esta deformación que está acá. ¿Está?
Vamos a ver cómo lo hago sin buscar el vértice, hacer todos los pasos algebraicos. No sé por qué se me mueve y no me deja escribir acá. Bueno, a ver. Acá. Entonces, queremos escribir esta función como x más algún número al cuadrado. Si fuera así, sería x cuadrado más 2h por x más h cuadrado, ¿sí? ¿Está? Si acá, en vez, bueno, a ver, no adivinemos. En esto que tenemos acá, ¿qué es lo que ya tenemos de toda esa expresión? Bueno, otra vez se me mueve tanto. Este término, que es el, digamos, el desarrollo del binomio, cuadrado del primero, doble producto, cuadrado del segundo, va a tener que ser este término. ¿Sí? El segundo. El segundo término, 2h por x, el doble producto del binomio de desarrollo del binomio al cuadrado. ¿Cuál de estos dos tiene que ser? ¿El menos 2x o el menos 3? Menos 2x. Puede ser el menos 2, porque es el único que tiene x, x a la 1. Este tiene que ser este. Entonces de ahí podemos deducir que menos 2x va a tener que ser el 2 por el h por el x. De acá podemos sacar quién es el h. ¿Cuánto debería valer el h? Para que se cumpla esa igualdad. Menos 1. Si h vale menos 1, h cuadrado vale 1. ¿Sí? O sea que debería aparecerme, para tener el binomio al cuadrado, ese h cuadrado. Debería aparecerme este h cuadrado. ¿Lo tengo acá? ¿Acá? ¿Este es el h cuadrado? No, porque no es 1, es menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? A esa función que tenemos ahí, le agregamos, le completamos lo que falta. Acá, sigo por acá. Cuadrado del primero, doble producto. Me falta el cuadrado del segundo que no tengo, que habíamos visto que tenía que valer 1. Entonces, le sumo 1, le resto 1 y así no cambié la función, porque si agrego cosas sin compensar, cambio la función. Y después tenía el menos 3 que estaba. Lo único que hicimos fue agregar esto. ¿Para qué? Para juntar estos 3, y esto es x menos 1 al cuadrado. Cuadrado del primero, doble producto, cuadrado del segundo. Menos 1 menos 3, me queda menos 4. Y esa es la forma canónica de la f. ¿Cuál es el vértice acá? Uno y menos 4. 1 y menos 4. 1 el x, menos 4 el y. Fíjense que si miramos esa ley, entonces, nuestra ley f de x, forma polinómica x cuadrado menos 2x menos 3, escrita en forma canónica, es x menos 1 al cuadrado menos 4. Tiene una traslación horizontal, una unidad a la derecha porque resté 1, y tiene una traslación vertical, 4 unidades hacia abajo. Podemos hacer la gráfica entonces haciendo eso. El sistema. Dibujo la función original, que es la x cuadrado, la función prototipo en base a la que voy a graficar todo. Marco algunos puntitos para ubicarme y trasladar. ¿Sí? Entonces, primero voy a hacer la traslación horizontal. Esta. Una unidad a la derecha. Entonces, todos los puntos se mueven a la derecha. El vértice que estaba en el 0 se mueve acá. Este puntito que estaba acá se mueve 1 para acá. Este se mueve con esos o con alguno más que trace. Desplazo la parábola sin modificarla, sin deformarla, una unidad a la derecha. Esta es x menos 1 al cuadrado. Este será el 2. ¿Está? ¿Qué me falta? La traslación vertical, una unidad hacia abajo,
porque a todo le restamos 4. Entonces, todos los puntitos que tengo en rojo van a bajar 4 unidades. Acá que valía 0, va al menos 4. Acá que valía 1, va al menos 3. Lo mismo acá. Y me queda toda la parábola, una unidad para abajo. Y esa es la F. ¿Sí? ¿Está bien? Esa sería la forma por corrimiento. Fíjense que la otra forma que habíamos visto, este es el Profe, método por... Sí. Ahí preguntan por qué el vértice era 1, 4. Porque la forma canónica, vamos a escribirla completa, la forma canónica, igual aunque no lo hubiéramos identificado, lo podemos ver acá al hacer los corrimientos. Antes estaba en el 0, 0. Se corrió para allá, pasó al 1, 0. Se corrió para abajo, pasó al 1, menos 4. Y este es el vértice. La forma canónica de una cuadrática es el coeficiente A por x menos x del vértice al cuadrado más el y del vértice. Si nuestra ley tiene esta forma, x menos 1 al cuadrado menos 4, el x del vértice es 1, el y del vértice es menos 4. El x del vértice es el corrimiento que hacemos en el eje x, el y del vértice el que hacemos en el eje y. ¿Está? Fíjense que Sí, se entendió, profe. para esta misma función, si usamos el otro método, el de los puntos destacados, no hicimos nada hasta ahora, ¿sí? Tenemos solo esta ley como dato. Reconocemos función cuadrática, parábola, todos esos pasos van primero, dominio. Entonces, reconocemos que el A vale 1, positivo, las ramas van a ir para arriba, ¿sí? Podemos buscar la intersección de la gráfica con el eje Y, haciendo x0, la F calculada en 0, la imagen del 0 me da menos 4. Se corta en 0, menos 4. La intersección de la gráfica con el eje X, la Y igual a 0. Resolvemos la ecuación con la resolvente. Queda. ¿Qué raíces les da? Si aplican la resolvente a esta ecuación. A ver, ¿alguien hizo las cuentas? La resolvente, profe. La resolvente era menos b más... Esa la tienen que saber. Raíz de b cuadrado menos 4ac 1, dato. sobre 2a. ¿Cuánto? 1. 1. A ver. Raíz doble. No, hay algo mal. Porque 1 no es raíz. 1 menos 2 menos 3 no me da 0. A ver, ¿qué va a dar en este? ¿Cuánto vale b en este caso? 2. Menos 2. Menos ¿Sí? 2. O sea que menos b queda 2. Más o menos. Raíz cuadrada. B al cuadrado 4 menos 4 por el a que vale 1 por el c que vale menos 3. Todo sobre 2a que sería 2. O sea que esto me queda 2 más o menos, acá que me queda 4 por 3, 12 positivo, más 4, 16, la raíz de 16, 4. 2 más 4, 6, dividido 2, una solución es 3, 2 menos 4 menos 2, dividido 2, la otra es menos 1. O sea que una es menos 1 y otra es 3. Fíjense que debería coincidir con lo que dibujamos en azul, ¿sí? Fíjense, cortó al eje Y en Y igual a menos 4, eso nos coincide. Este por acá deberá ser el 3 y este el menos 1, ¿sí? Podemos calcular el vértice, el X del vértice, menos B sobre 2A, ¿qué nos da? Menos B nos da 2 sobre 2A, que es 2, nos da 1, ¿está bien? Nos coincide con lo que hicimos antes. Son distintas maneras de hacer lo mismo. El y del vértice
es la función calculada en 1. 1 al cuadrado, menos 2 por 1, menos 3, me da menos 4. Está bien el ver. Y con eso armamos la misma gráfica que armamos por corrimiento. ¿Está? Una sería hacer todos estos corrimientos y otra es los puntos destacados. Deberían coincidir las dos maneras con la misma gráfica. Fíjense que esta función, si queremos hacer la forma factorizada, nos va a quedar x menos menos 1 por x menos 3. O sea, x más 1 por x menos 3. Esa es la otra forma de escribir una función cuadrática. Factorizada, forma canónica, forma polinómica. ¿Se entendió que quedó todo medio amontonado acá? Me queda una duda. Si solamente se utiliza el método de completar cuadrados, es decir, nos queda la forma canónica. ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuáles son las raíces para poder completar, digamos? Y no, hay que aplicar plantear la ecuación igual a 0 y hacer las cuentas con la resolvente como hicimos recién. Porque cuando nosotros hicimos acá esta azul por corrimiento, a lo mejor la podría haber dibujado más abierta, más cerrada. Para Claro, eso me conviene buscar las raíces, ¿sí? O sea que... Pero las raíces las busco. O sea que en términos... Bueno, me pareció que esta rama viene por acá, podía ser el 3, pruebo, 3 al cuadrado, menos 2 por 3, menos 3 me da 0, entonces la 3 es raíz. Claro, está, ¿Sí? Está bien. Pero bueno, en términos de graficar convendría más la resolvente. Sí, depende de cada uno como prefiera. Digamos, a lo mejor no puede ir comprobando las dos cosas. Ok. Profe, a mí me había quedado una duda de las funciones de potencia cuando en SPAR, que hablaba sobre la distancia entre el foco y la directriz. No, bueno, pero a ver, espera. Vamos acá. Espera que vuelvo al... Vamos a ir arriba, vamos a borrar algo porque me quedé sin hoja. Así no abro uno nuevo. Se me tildó acá. Espérame que vamos a borrar y vamos. Ojo, que eso del foco y la directriz no lo usamos nosotros. Ah, bueno. ¿Sí? Es la parte geométrica de cómo se define una parábola desde el punto de vista de la geometría. Okay. Sí, porque lo había visto en el video y no lo había entendido bien. No, a ver, es esto. Si yo tengo, para definir geométricamente una parábola, tengo que tener como dato una recta y un punto que llamo foco. Tengo que tener una recta, cualquiera, y un punto que llamo foco y esta que se llama directriz. Entonces, voy a elegir un punto cualquiera en el plano. Calculo la distancia, este punto P, la distancia a la recta, la distancia al foco. ¿Son iguales esas distancias? No, la distancia de la directriz al punto me da lo mismo que la distancia entre el punto y el foco. Para este punto no, ¿sí? Si elijo un punto por acá, en el medio, ¿sí? Esta distancia igual a esta, entonces este punto va a estar en la parábola. Este punto no va a estar en la parábola. La parábola es el conjunto de todos los puntos que cumplen esto, que la distancia a la directriz al foco es la misma. Se voy a ir eligiendo este punto sí, porque cuando hago esta y esta... Ese no va a pertenecer. ¿Cuál? Este no. Este sí, este sí, entonces ahí con esa condición se va armando esta curva, que es simétrica respecto a esta recta perpendicular a la directriz. ¿Sí? Esa es la forma geométrica de definir una parábola. Pero fíjense que si nosotros siempre trabajamos en un sistema de referencia cartesiano ortogonal, si en un sistema de referencia, que en general ponemos los ejes, el de las abscisas horizontal y el de las ordenadas vertical. No necesariamente siempre tiene que ser así, pero vamos a suponer como hacemos siempre por convención. Si yo tengo...
Una raya más. Mi sistema cartesiano. Y entonces, dibujo una directriz así y un foco acá. Mi parábola va a aparecer una curva acá. ¿Sí? Distancia del foco a la directriz, del foco a la curva y del punto acá para este punto. Bueno, si estuviera bien dibujada debería ser lo mismo. Esta curva, que es una parábola, porque cumple la definición geométrica de parábola, ¿me sirve como gráfica de una función? No. No. Entonces, esta es parábola, se puede estudiar desde el punto de vista de la geometría, pero nosotros no vamos a usar estas. Vamos a usar solo algunas parábolas particulares que son las que tienen esta forma. Así, ¿sí? De esta se sabe de geometría que su ley es a por x al cuadrado. Esto es lo que usamos. Entonces sacamos que estas funciones potencia de índice par tienen forma de parábola. Estas las subimos, las bajamos, las damos vuelta y nos da cualquier función cuadrática. Tienen eje de simetría en un eje vertical siempre. Solo estas. Estas más torcidas, digamos, no las usamos. No quiere decir que no existan. ¿Está? Sí. Lo mismo pasa con lo que, bueno, íbamos a ver un poquito mañana, que era las gráficas de las funciones homográficas. También sus gráficas son unas curvas particulares que se llaman hipérbolas. No todas las hipérbolas me sirven como gráficas de funciones. La definición es parecida a la de parábola. Lo que voy a tener que tener es dos puntos, que voy a llamar focos, y voy a tener que hacer la diferencia de las distancias de esos puntos. Cuando esa diferencia me da un número, me da siempre el mismo número fijo, entonces los puntos están sobre esa curva que se llama hipérbola. La característica principal que tienen las hipérbolas es que tienen esto que nos apareció nuevo, que son las asíntotas. ¿Sí? Una hipérbola es una curva así, que tiene dos rectas y tiene una rama y otra rama. Eso es una hipérbola. Los focos están acá y acá, pero bueno, eso no importa. Eso es una hipérbola. Tiene definición geométrica. Nosotros solo vamos a usar las que tienen esas dos rectas que son asíntotas, eje X y eje Y, o paralelo a estos ejes. Entonces nos va a aparecer una rama por acá y una por acá, o una por acá y otra por acá, o esas asíntotas corridas, que eso, bueno, vamos a ver mañana. ¿Está? Si las quiere, yo las subo, no hay problema la clase. Cuando me manden la grabación de Bedería, yo la subo. No tengo problema. Por eso pedí la sala para poder grabarla. Voy a repasar el chat si quedó alguna consulta que no contestamos. El 29 lo contestamos. Del parcial. Completar cuadrado lo vimos. Los de las deformaciones lo vimos. Asíntota lo vamos a repasar bien mañana y algo vimos. Sí. Sí, ¿puedo hacer una consulta? Sí, dale. Es con respecto al trabajo práctico número 1. Sí. En cuanto a, más que nada, simbología. Sí. Porque, ya te digo, en el ejercicio 2... Espérame que vamos a borrar un poquito acá y así podemos ir escribiendo. Vale. Sí, decime. Mira, te cuento. A ver si lo puedo... El 2 era el que daba la curva sí, graficada, ese. la función Sí. graficada, sí. Bien. Le voy a dar acá, así abro el archivo y te digo mejor. Ahí está, mira. Bueno. En el ejercicio 2 pedía, ¿sí?
A ver si me carga. Acá está. Perfecto. Pedía determinar, digamos, pasa que no me aparece acá a mí tampoco. Pero bueno. ¿Querés que lo haga yo y vemos el enunciado? Sí, me gustaría, porque no me aparece. Espérame que lo tengo que buscar. Dame un minuto. Dale. Pues ya vuelvo acá. Acá. Dame tiempo que lo busco en comunidades, que va a ser más fácil que lo busque yo en mi compu. Se me terminó el tiempo de comunidades. Ahí voy. Tengo que entrar de nuevo. ¿Por qué mal? Ahí estamos. Vamos a buscar el TP. Que está acá. Sacar esto. Acá estamos. Ya estamos acá. TP número 1. Ahí vamos a mirar el enunciado. Pero no puedo ver el enunciado porque está cerrado ya. No, vamos a hacer así. Acá yo lo encontré. ¿Lo pudiste abrir? Lo acabo de abrir, Tengo que sí. buscar el material. Bueno, decime. Mira, el punto B dice, no, te digo lo que dice el enunciado, dice, marcar claramente en el gráfico los siguientes conjuntos. Sí. En caso de ser posible, expresarlos como intervalos. Bien. Y en el conjunto A, dice igual, X pertenece a los números reales, tal que X e Y, es decir, el punto par. X e Y, claro, el par ordenado de X e Y, pertenezca a la curva. Sí. Siempre y cuando Y sea mayor o igual a 0. Bien. Y esto en la resolución lo tomaba debido a la primera aclaración que hace, debido a, lo primero que dice que es que X pertenece a los números reales. Sí. Entonces eso muestra que lo que hay que marcar está sobre el eje X. Sí. Siempre que esté un conjunto así, entre llaves, y esta barrita tal que, esto se llama dar el conjunto por comprensión. Eso significa que estoy dando una propiedad que cumplen solo los elementos del conjunto. Lo primero que aparece, lo que está a la izquierda de la barra, son los elementos. El conjunto B, ¿qué dice? Conjunto B dice, el par ordenado XY pertenece a C, a la curva C. Sí. Tal que, y acá distinta, una propiedad, ¿sí? X, y el otro, que creo que se llamaba D. Sí, el otro llamada D, dice Y pertenece a los números reales, tal que... Tal que, y hay otra propiedad, ¿sí? Entonces, en mi curva, que tengo graficada acá, X, Y una curva, no importa cuál sea, ¿sí? Gráfica de una función. Este conjunto A, ¿dónde lo voy a marcar? Bueno, según la resolución que vi, y bueno, obviamente la resolución es lo correcto, dice se marca sobre el eje X. Sí, por esto. Sí, bueno, pero mi confusión viene después de la barra, donde dice que el par ordenado XY tiene que pertenecer, o me pertenece, a la curva C. Sí, entonces, X reales. ¿Cuáles X reales? No todo el eje, sino los que verifican que el X de este par está en la curva. O sea que el X va a tener que estar dentro del dominio, porque si yo elijo un X por acá, no tengo elemento en la curva. ¿Está? Eso me dice que el par que tiene abscisa X, que es el X que voy a marcar en el conjunto A, tiene que ser un punto de la curva. Y el Y no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser positivo. Entonces acá tengo que ir y fijarme cuáles son los puntos de la curva que tienen ordenada positiva o cero. Son todos los que están acá hasta acá y todos los que están acá, en este ejemplo que yo hice, ¿sí? Sí. Entonces, ¿de qué X viene este pedacito? De los que están acá. ¿De qué X viene este pedacito? De los que están acá. Ese es el conjunto A. Este pedacito unión este pedacito.
Bien. Porque los elementos del conjunto A son X. ¿Cómo hago el B? El B, ¿dónde voy a marcar el B? En la curva. En la curva, porque los elementos del conjunto B son pares de la curva. Los que cumplan la condición que me decía acá. Se va a hacer, no sé, algún pedacito de la curva. ¿Dónde voy a marcar el D? En el eje Y. En el eje Y. Porque me dice que los elementos de ese conjunto son elementos Y. ¿Cuáles? Bueno, no sé, verificaré, pero tendré que marcar algún pedacito en el eje Y. Bien. ¿Está? Listo. Siempre cuando tienen un conjunto así, lo primero que aparece es dónde voy a buscar los elementos. Bien, buenísimo. Y lo que sigue después de esta barra, que se lee como tal, que es qué condición tienen que cumplir para estar en el conjunto A. Listo, muchas gracias. ¿Ah? Esa es la propiedad, no de nada. A ver si quedaron consultas. No. Bueno, ¿alguien más? ¿Consultas? Pongan en el chat o abran el micrófono. Yo tenía una duda del dominio discreto, que ¿cómo se escribe? Y depende, a ver, puede ser, a ver, vamos a borrar un poquito acá. Si era, por ejemplo, ¿se acuerdan el de los lápices? El costo que era 4 pesos cada lápiz. Ese es un dominio discreto, ¿por qué? Porque lápices pueden ser o 0, ningún lápiz, o 1, o 2, o 3. No puedo tener un lápiz y medio o 2,3 lápices. Entonces el ejemplo de la función costo de n lápices, que era 4 por n, cada lápiz cuesta 4 pesos, entonces la ley es esta. El n tiene que ser un número natural o 0. El dominio de esta función costo va a ser 0, 1, 2. Como son infinitos, no puedo escribir todo. Escribo algunos o lo expreso así, naturales con 0. No sé si a esto te referías en la pregunta. Sí, era eso, gracias. ¿Sí? Si es finito, qué sé yo, si mi dominio A es el 1, el 2 y el 3, lo puedo escribir uno por uno. Si es infinito, o tengo a lo mejor algún símbolo, o escribo los primeros, puntos suspensivos. Gracias. No hay nada. Profe, lo escribí todo. O sea, escribí el 0, 1, 2, 3, 4, todo. Esto no puedo escribir todos porque son infinitos. Pongo 3, 4, algunos para que se entienda cómo va a seguir la relación. O escribo naturales con el 0. Ahí ya están incluidos todos. ¿Está bien? Y la gráfica serían como puntos sueltos. Claro, ahí en este ejemplo, que voy a escribir bien esto porque quedó todo tachado. Naturales con 0. Ahí la gráfica, ¿cómo sería? Mi dominio, entonces, el 0, el 1, el 2, el 3. El costo de 0 lápiz es 0. El costo de un lápiz, 4. El costo de 2 lápices, 8. El de 3 será 12. Y me van a quedar estos puntitos aislados. No los puedo unir, me quedan alineados, porque esta, si yo miro así, es la ley de una función lineal, con pendiente 4 y ordenada 0. No puedo unirlos porque si yo digo, bueno, uno de estos puntos, estoy diciendo que puedo elegir este X y tiene ese N y tiene esta imagen. Y eso no puede ser. Por eso la gráfica también son puntos separados, con la propiedad de que están alineados. Están todos sobre una misma recta. Gracias. No, no. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos hasta mañana.
Nos vemos. Chao, Valentina. No sé si alguien tiene más consultas, yo me quedo, no tengo problema. Chao, Bárbaro. Chao, profe. De nada, nos vemos. De nada, Lucrecia, nos vemos.